y pongo grabar. Que no había puesto. Ah, eso está perfecto. Bien, entonces. Vamos allá. Bien, entonces, la idea anterior, ¿qué es lo que motiva o qué situación motiva? Es lo siguiente. Es que en cualquier espacio euclidio, si pensamos en un subespacio que forma parte del espacio vectorial B considerado acá, y si pensamos en cualquier vector que podemos agarrar de B, entonces de seguro, no importa qué vector del subespacio agarremos, siempre se va a cumplir lo siguiente. Esto que está puesto acá es lo que recién de alguna manera mostraba cuál es la distancia que hay, justamente es la manera de definir la distancia entre el vector B y su proyección, como la norma de la diferencia de ellos. Esto me habla de la distancia de ese vector B, que es un vector cualquiera del espacio, a la proyección, a su proyección sobre W. Esa distancia siempre es más chica que la distancia entre B y cualquier otro vector de ese subespacio. Más chica estrictamente siempre y cuando el vector W no sea la proyección. La igualdad se da justamente cuando W es la proyección, como de alguna manera estábamos mostrando antes con el esquemita, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Esa es la situación que vamos a tratar de mostrar rápidamente, sobre todo para recordar algunas propiedades propias de la norma y del producto interno. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá entonces? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y se entiende lo que estamos enunciando? Que no importa Sí, profe. cuál sea el vector que agarremos, siempre la proyección va a ser el vector que esté más cerca. Entonces, ¿por qué discutimos esta demostración? De nuevo, porque aporta algunas cuestiones que nos remiten otra vez a las propiedades del producto interno. En particular, esto es lo primero que quisiera que ustedes observen, y es que ver que este vector, que es justamente el vector resta entre B y su proyección, es un elemento que está en el complemento ortogonal. Recién ustedes cuando mostré antes la representación geométrica, hablaban de que ese vector era justamente un vector normal. De alguna manera, si pensamos en ese plano, en los vectores de ese plano como un subespacio, dado que contenía el origen, entonces su complemento ortogonal estaría compuesto por todos los vectores que forman parte de la recta normal a ese plano, ¿sí? Pero en particular, ¿por qué esto ocurre? Pensemos rápidamente y es, si tomamos una base cualquiera de ese subespacio W con la particularidad de que se trata de una base ortogonal, entonces podemos, de alguna manera, comparar este vector contra cada uno de los vectores de esa base, comparando haciendo el producto interno. ¿Qué debería pasar con este producto interno? Acá estamos hablando de W sub i como representativo de cualquiera de estos vectores. ¿Cuánto debería dar este producto si lo que queremos mostrar es que este vector, B menos la proyección de B sobre el complemento, es un elemento del complemento ortogonal de W? Y siendo que cada uno de los W sub i es un elemento que conforman la base elegida de W. Este producto debería ser 0. Entonces, en particular, este producto se entiende que se puede expresar de esta forma, simplemente aplicando esa, entre comillas,
distributiva, si quieren pensar, que es en realidad una propiedad de linealidad con el producto interno con respecto a la suma y la extracción del escalar, ¿no? Este menos 1 que multiplica a este vector, lo podemos extraer acá, ¿sí? Sería entonces B contra W sub I y la proyección contra W sub I. Esto es lo que está acá. Ahora bien, como esta base que elegimos acá no es una base cualquiera, sino que era una base ortogonal, tenemos una escritura para la proyección que nos permite incluso poder representarla de esta manera. ¿Sí? Eso fue... Acá van comas. B contra W sub 1, B contra W sub 2, B contra W sub K. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si miramos en esa expresión que está ahí abajo, ¿qué debería quedarnos y qué nos va a quedar cuando hagamos el producto? ¿Qué nos va a quedar cuando hagamos el producto este que está acá? Entre la proyección que se describe a partir de esta combinación lineal contra cada W sub I, o en particular contra este W sub I representativo. ¿Qué va a pasar cuando hagamos el producto entre W sub I y cada uno de estos términos? Porque de alguna manera estaríamos acá también aplicando esa suerte de linealidad. ¿Sí? ¿Qué nos quedaría? ¿No se aplicaría de nuevo como la distributiva que no es distributiva? Claro, ¿y qué quedaría? Por ejemplo, bueno, todo el primer término por W sub I más el segundo término por, o sea, producto de Euclidia, perdón, por W sub I y así puede ser. Perfecto. Ahora, dado que este era una base ortogonal, ¿qué pasa cuando hagamos W sub I? Supongamos que el I no es el número 1, cuando hacemos W sub I contra W sub 1. O W sub I contra W sub 2. Da cero. Da 0. Entonces, ¿cuál es el único término que va a sobrevivir de todo esto? Dado que la base que elegimos era una base ortogonal, y entonces el producto que agarremos de dos cualesquiera va a ser 0. ¿Cuál es el término que va a sobrevivir de todo esto? Aquel que represente el iésimo término, ¿sí? Como está diciendo ahí, el W sub I. En este caso estamos haciendo de forma genérica, ¿sí? Pero de alguna manera el único término que sobrevive de este producto es el que justamente corresponde con lo que estamos acá, ¿sí? Entonces, en definitiva, esto es lo que nos quedaría de hacer, recordemos, el producto que estaba ahí. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá entonces? ¿Y ahí por qué eso nos da 0? Simplemente porque son números, ¿no? Este es un número que no es nulo, recordemos, entonces claramente se puede simplificar, y en particular estaríamos haciendo la resta entre este número y este número, ¿sí? Es decir, que no importa qué vector agarramos, lo estamos acá escribiendo de forma genérica para recordar algunas de esas propiedades, ese producto nos daba 0. ¿Está? Entonces, recordemos que la idea es poder mostrar esto rápidamente, ¿sí? Poder mostrar por qué esta distancia siempre es más chica que esta. Estrictamente más chica si el vector W no es la proyección. Entonces, la intención es trabajar con ese vector y con la norma de ese vector en particular al cuadrado, que es la que tenemos acá, ¿lo ven? ¿Cuál es la ventaja de pensar en la norma al cuadrado por sobre la norma? Que nos permite eliminar de alguna manera la raíz cuadrada como estamos escribiendo, solamente eso, ¿sí? Entonces, en particular, ¿dónde está la idea de la demostración? La cuento rápido, es hacer esa adición, en particular agregar y restar el mismo vector, que en particular no cambia nada, esta es una igualdad que es cierta, ¿sí? Y a partir de esa identificación, sí aplicar una propiedad que ya trabajaron con Manuel la semana pasada, y que se trata de lo siguiente. Eso que está ahí es lo que acabamos de mostrar antes, ¿sí? Que la resta entre el vector B y su proyección sobre el subespacio W
formaba parte del complemento ortogonal de W. Eso fue algo que probamos recién. Ahora, esta otra resta, ¿dónde pertenece y por qué? No, yo lo muestro y ustedes me dicen por qué. Ese es un vector que forma parte de W. W, el subespacio W. ¿Se dan cuenta por qué eso es un elemento del subespacio W? ¿Chicos? Yo sinceramente no me doy cuenta, pero W, este W, No, dale, sí. no sería porque están restando, o sea, dos vectores de W. Claro, esa es un poquito la idea, sí, es cierto, va por ahí. En particular, es claro que este W minúscula, lo estamos diciendo acá, es un elemento del subespacio. O sea, que este es un elemento de W, del subespacio de W. Y este también, justamente la proyección de B sobre W me devuelve un elemento de W del subespacio W, ¿sí? Era P sub W, P sub W es la proyección del vector B sobre el subespacio W, ¿sí? Entonces, en particular, esto sería una combinación lineal de elementos de W, por eso forma parte de W, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí entonces? Luego, si este vector resta, piénsenlo como un único vector. Si este vector es un elemento del complemento ortogonal de W y este vector es un elemento de W, ¿qué podemos decir entonces entre este vector y este otro vector? Si uno pertenece al complemento de W y otro pertenece al W, es porque entonces estos dos vectores necesariamente, ¿qué tienen que cumplir? Que son ortogonales, ahí como dice Federico. Son ortogonales. Y eso es lo que nos lleva entonces a lo siguiente. Como esos dos vectores son ortogonales, entonces esta suma, en realidad, esta expresión, que sería la norma al cuadrado de la suma de dos vectores ortogonales, se puede descomponer de esta forma, con la igualdad, como la suma de esta norma al cuadrado más la suma de esta otra norma al cuadrado. Es una de las propiedades que aparecían en la guía, que contaron con Manuel, y que un poco ahí está puesta, ¿sí? Que vale si solo si los vectores son ortogonales. ¿Está? Llevado al caso, si quieren, en R2 o en R3, con el producto interno usual y la representación con vectores a modo de esas flechas, sería de alguna manera lo que anuncia el teorema de Pitágoras. Está puesto así incluso en la guía, creo que entre paréntesis dice teorema de Pitágoras, un poquito por eso. ¿Está? De alguna manera enunciaría la extensión de esa relación, en contextos que son puramente algebraicos, ¿sí? El nombre de teorema de Pitágoras no tiene mucho sentido, ¿tá? Pero para que lo asocien a lo que estaba en la guía, ¿sí? Esa es la propiedad que estamos usando. U sería este vector y el B de esta notación sería este otro vector, ¿sí? En particular, entonces, tenemos eso. Hasta ahí vamos bien, espero. ¿Qué es lo que nos queda, de alguna manera, como sugerencia para probar lo que necesitamos? Darnos cuenta que en realidad podemos acotar esto, dándonos cuenta que este número que está acá, dado que simplemente son números, es un número positivo. A lo sumo puede ser 0, ¿cuándo? Recordemos, cuando el vector W sea la proyección. Si estos dos vectores son distintos, esto siempre es mayor que 0, mayor estricto que 0. Y eso es lo que nos lleva en particular a esta desigualdad. Porque entonces, si este es un número que es mayor o igual que 0, de seguro esta suma va a ser más grande que esta que está puesta acá. Así que ese número que está puesto acá. Digo, si a este número le sumo algo que a la suma positivo, o 0, entonces de seguro esa suma podría ser más grande. O a la suma es la misma. ¿Sí?
que en particular estamos diciendo es eso. Si miramos lo primero y si miramos lo último, en definitiva lo que tenemos es esa relación. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces de ahí poder mostrar lo que queríamos, que era en realidad esta desigualdad, que no es la misma que la anterior, pero sí se deduce de la anterior, es automático, es simplemente tomar otra vez raíz cuadrada. Es decir, estos son números positivos, son valores positivos, por lo tanto podemos tomar la raíz cuadrada de nuevo, para que aparezca la norma simplemente, y en realidad la raíz cuadrada es una función creciente, entonces mantiene estas desigualdades. ¿Está? Si las imágenes son... Si una imagen es mayor que otra, es porque la preimagen también es mayor que la otra. ¿Sí? Pero bueno, en esencia, no es que hay que aprenderse toda la demostración, sino que la contamos ahora para poner en juego algunas propiedades que fueron apareciendo la semana anterior. Está más allá de esta cuestión que nos tiene que ocurrir, o darnos cuenta de que eso funcionaba, más allá de eso, lo demás son propiedades. ¿Está? Que valía la pena un poquito recorrerlas. ¿Está? En definitiva, entonces lo que dijimos es esto. Ponemos un poquito para atrás. Esto. ¿Sí? La proyección es el vector que mejor aproxima en términos de esta distancia, que hace mínima esa distancia. Es el vector que mejor aproxima a un vector cualquiera del espacio B sobre el subespacio W. Por eso hablamos de que la proyección es la aproximación óptima. ¿Está? Porque vale esto, vale esta relación. ¿Está? En ese sentido es el vector que mejor aproxima. Bien, hasta acá entonces. Dos observaciones a modo de nombres en particular que podrían ser definiciones si quieren como corolario de esto, y es estas dos que están acá, que son los nombres que suelen aparecer y con los que vamos a nombrarlos en general. Uno, el más usual en la práctica, en la guía de actividades, es este. Que, dado que entonces este valor posible, entonces tomamos a ese valor como la distancia del vector al subespacio W. ¿Sí? Es decir, una forma de nombrar entonces a este número es como la distancia del vector B al subespacio W. ¿Está? Otra forma, más apropiada tal vez, es hablar del error, el error cuadrático medio que se lo llama, de esta aproximación, dado que en particular este vector es un vector que aproxima al vector B, lo aproxima con elementos de W, pero en esencia es una aproximación, hay un error que cometemos en esa aproximación. Y bueno, entonces este es ese error, producto de tomar este vector como aproximado de B. ¿Sí? Los dos nombres posibles que pueden aparecer. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Vamos acá entonces. Esto ya es para que lo vayan pensando ustedes, lo vayan haciendo y lo vamos discutiendo. Entonces, en R3, para hacer un caso sencillo, consideramos este producto interno, que lo pueden tomar también como ejercicio y probar que efectivamente es un producto interno, y el subespacio W formado por todos los vectores de R3, que de alguna forma son ortogonales al vector 1, menos 1, perdón, 1, 1, menos 1. ¿Sí? Entonces, bajo esas condiciones, dar una base ortogonal de R3 con una cierta particularidad acá, y es que B2 y B3 tienen que ser generadores de W. Hasta ahí no hay nada nuevo, sería un poco lo de la semana pasada, pero sí un poquito de esto. Acá es una de las formas que aparece en la guía, y es como distancia. Hallar la distancia que hay entonces entre el vector 0, 0, 1 y el subespacio W, en términos de lo anterior. Es decir que vamos a considerar que este número es el que tenemos que buscar. ¿Sí? Ese es el error que tenemos que buscar, o es la distancia que estamos buscando en este caso puntual. ¿Está? La norma de ese vector, que ahora en breve también vamos a ver que se puede expresar de otra forma también. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá entonces? Bien, ¿cómo arrancamos?
ahora voy a dar un tiempo igual para que ustedes vayan pensando a unas cuentitas y retomemos, pero ¿cómo arrancamos? Si quieren incluso puedo cambiar esto, dejar que sea B1 y B2, y después vemos, ¿sí? Cómo atender a esa situación donde eran B2 y B3. ¿Cómo encaramos entonces esa consigna? ¿Cómo tendríamos que empezar? Si vamos de atrás para adelante y tenemos que buscar entonces este número, ¿qué tenemos que encontrar para poder dar ese valor? Bueno, voy a los comentarios entonces. Usando Graham Smith dicen y buscando un generador de W. Bueno, buscando un generador de W entonces, y aplicando Graham Smith. Perfecto. Bueno, doy 5 minutos para que ustedes lo encaren un ratito. Son y 12 y 17 retomamos. ¿Está? Para que al menos traten de ir haciendo las cuentas para poner en común el A y el B. ¿Estamos? 5 minutos. Yo igual dejo la consigna ahí. ¿Está? Si alguno quiere ir contando.
qué es lo que fue haciendo, lo vamos escribiendo acá, ¿sí? Antes de alguna manera mostrar un poquito el cierre de ese Power, de esa presentación, ver qué podemos discutir todos juntos. Sí, los escucho. Entonces, bien puesto antes, busquemos un generador de W. Eso habían dicho ustedes primero. ¿Lo pudieron encontrar? Profe, yo primero busqué una base del subespacio y ahora lo que iba a hacer era hacerla una base ortogonal. No sé si está bien lo que estoy aplicando. Dale, ¿cómo encontraste la base? Con la condición del producto interno. Primero planteé Sí. un vector eh, genérico perteneciente a W, resolví resolví el producto interno igual a 0 y me quedó la combinación lineal, o sea, la base de W. Llamamos así W1, W2 y W3 para hacer referencia a ese vector W genérico. ¿Sí? Acá estamos haciendo un punteo, recuérdenlo, ¿no? Entonces, y a partir de esta ecuación, vos obtuviste ¿cuál? Me quedó W1 igual a un medio de W2, perdón, menos un medio de W2 más 2W3. Y después saqué W2 y W3 y ahí obtuve la base. Bien, ¿el resto? ¿Están de acuerdo con esto? Gente, ¿el resto estuvo igual entonces o no? ¿Cómo obtuvimos esa ecuación? Si bien desglosemos un poquito entonces lo que teníamos acá. Esta ecuación, si hacemos ese producto, ¿qué nos quedaría? Pensando que el producto es el que está acá arriba, ¿no? Tres w ¿No uno más sería dos el w producto dos entre W1 con 1, menos W2 dos con w 1 y tres. W? Sí, que no lo llevaría entonces a la ecuación que me están dando acá. Sí, sí, sería entonces 1 W sub 1, ¿sí? Aunque sea para hacer de forma explícita, más 1 más 1 por W1 más W2, más 2 veces W3 por menos 1, ¿sí? O menos 1 por W3. Esto igual a 0. ¿Está? Que no es entonces la que está puesta acá abajo. ¿Sí? No sé quién fue el que compartió esta. ¿Está? Pero habría que entonces que chequearla, porque efectivamente sí, lo que nos quedaría entonces es, como contaban por ahí, 3W sub 1 más 2W sub 2 menos 2W sub 3 igual a 0. ¿Sí? Acá tenemos 2W sub 1 más este, son 3, los dos de acá y este menos 2. ¿Sí?
Con lo cual entonces W sub 1 no sería de esa forma, sino que, ¿cómo lo podríamos despejar? Si quieren ya despejar W sub 1. No te Menos queda 2 W tercios sub 1 2. igual a menos 2 W sub 2 más 2 W sub 3 sobre 3, todo eso. Perfecto, sí. O menos 2 tercios por W sub 2 menos W sub 3, o 2 tercios por W sub 3 menos W sub 2, como quieran. Sí, estamos hasta acá entonces, perfecto. Esto es solamente para chequear que efectivamente hayamos hecho bien las cuentas. No eran mucho, era más que nada probar un poquito ese producto. Ahora bien, de esto entonces, una potencial base, una posible base que elijamos, ¿cuál sería entonces? Una base, si quieren, DW. Fíjense que el que aparece entonces en dependencia del resto es W sub 1, entonces tenemos que poner todo en función de W sub 2 y W sub 3. Si ponemos W sub 2, 1 y W sub 3, 0, obtendríamos entonces, por ejemplo, ¿cuál? Ahí igual ponen ustedes 0, 1, 1. Sí, vamos, una base cualquiera. Ahí tenemos un vector, Pablo, faltaría el otro. Puede ser una menos 2 tercios, 1, 0. 1 menos 2 tercios. Y 0. Ah, me equivoqué, creo que es al revés. Menos 2 tercios, 1, 0. ¿No sería? Ahí me gusta más, sí. Menos 2 tercios, 1, 0. Sería eligiendo que W sub 2 valga 1 y W sub 3, 0. ¿Y otro? 1, 0, O si 1. bien tomamos el 0, 1, 1 que dijeron por ahí, o como están poniendo ahí en el chat 2 tercios, 0, 1. Bueno, puse por ahí, 2 tercios, 0, 1. Esa es una posible base W. Otra podría ser también, como decían ustedes, el 0, 1, 1, que forma parte de este vector, depende de cómo despejen. O incluso si tenemos esto, menos 2 tercios, 1, 0, podríamos pensar acá simplemente en el menos 2, en el menos 2, es el 0, y acá entonces el 2, el 0 y el 3. ¿Sí? Fíjense que si suman estos dos vectores, ¿qué vector obtienen? Si suman este con este. 0, 3, 3. El vector 0, 3, 3. Y por eso alguien, Pablo, en los comentarios había puesto 0, 1, 1. ¿Está? Entonces podríamos quedarnos, entonces, si quieren, simplemente con el menos 2, 3, 0, o 2 menos 3, 0, también podría ser, si un múltiplo, y el 0, 3, 3, o el 2, 0, 3, o el 0, 1, 1. ¿Sí? No importa cuál es la base que armamos al menos una base posible. Bien, volvemos entonces ahora sí a la presentación. ¿Cómo seguimos una vez que tenemos esta base armada? En particular, esa es Aplicamos Gram-Schmidt. la ecuación que teníamos. Perfecto, aplicando la Schmidt. Entonces, para el caso yo elegí esa base que estaba ahí, ¿está? Pero se entiende que podíamos haber elegido cualquier otra.
en particular, por ejemplo, la que habíamos armado recién, ¿está? Entonces, esta simplemente por la simpleza de los elementos, de los vectores. Podríamos también haber puesto, como dije, las anteriores, ¿no? Ahora bien, bajo esta base que tenemos ahora en la pantalla, aplicar el Gram-Schmidt entonces implicaba que de alguna manera tenemos que completar primero esa base a una base de R3, porque recuerden que la intención es armar una base ortogonal de R3. ¿Está? Y lo que tenemos simplemente con esto es una base de W. Entonces lo que hacemos primero es contar con una base de todo el espacio en cuestión, en este caso de todo R3. ¿Sí? ¿Se entiende por qué el 001 junto con estos dos forma una base de R3? Es bastante rápido que están escalonados, si los piensan de forma matricial, ¿sí? Es bastante rápido chequear que efectivamente son linealmente independientes. Ahora bien, entonces, a partir de esta base, no solamente de la anterior, porque la anterior es una base de W, a partir de esta base, entonces, sí, aplicamos Gram-Schmidt. Es algo que hay que chequear igual, y si no sale, recuerden de las cuentitas, de que efectivamente esta no es una base ortogonal. Basta comprobar que efectivamente este vector y este vector no son ortogonales. Porque fíjense, si hacemos el primero por el primero, eso sí me da 0. Si hacemos este último, el tercero por el tercero, eso sí me da 0. Pero este segundo término es el que no nos va a dar 0. Porque esta suma nos da -1 y esta suma nos da 1. ¿Está? O sea que el producto entre estos dos es -1. No es 0, no es una base ortogonal. Por lo tanto, sí, hay que aplicar el método de Gram-Schmidt o de ortogonalización, como ustedes habían dicho, que implicaba elegir que B1 sea el primer vector de esa base y cómo armábamos B sub 2. El segundo vector de la base menos el producto interno del segundo vector y W1 sobre W1, con el producto interno de W1 y W1, todo por el vector W1. Perfecto. Esto yo lo conté la semana pasada, lo anticipé, y hoy Manuel sí lo pudo explicar mejor a partir del PDF, que este vector justamente es la proyección del vector 0, 1, 1 en la dirección de B sub 1. ¿Está? ¿Lo pueden reconocer ahora mejor? Entonces, bueno, faltaría hacer esas cuentas simplemente. Ese es el vector que obtenemos. Después ustedes chequen las cuentas que efectivamente dan así. Ahora bien, podríamos quedarnos con ese vector 2 quintos, 2 quintos, 1, o bien podríamos quedarnos con el vector 2, 2, 5. ¿Sí? Recuerden, en lugar de 2 quintos, 2 quintos, 1, buscamos un múltiplo. Recuerden que los múltiplos no nulos, por el caso que estamos tratando de construir una base, no alteran esa ortogonalidad. ¿Sí? En particular, entonces podemos quedar y armar el vector 2, 2, 5. Vamos bien hasta acá, ¿no? Bien. ¿Cómo armamos B sub 3? Volvemos acá si quieren, ¿sí? El vector que estaba puesto antes era el 2 menos 3, 0, y acá habíamos puesto el 0, 1, 1. ¿Sí? Ahora bien, entonces, ¿qué vector elegimos como B sub 3? ¿Cómo lo armamos? Profe, estaría bien decir Sí. que B sub 3 sería, o sea, W3 sería igual a el vector 3 menos la proyección de B3 sobre mi vector 1, digamos, mi W1. Digo, espera, dame un segundito que voy escribiendo entonces. B1 lo que teníamos antes. B1 era, para nosotros, el vector 2 menos 3, 0. B sub 2
fue para nosotros en la presentación, y ahora estamos tomando 225. Ahí falta chequear las cuentas, que ustedes lo hagan. Ahora sí, dictamen. B sub 3, entonces, ¿cómo quedaría expresado? Yo lo tengo como, o sea, el tercer vector de nuestra base menos la 1, proyección, sí. menos la proyección de ese vector sobre B1, menos la proyección de ese mismo vector sobre B2. Perfecto, tal cual. Justamente eso es lo que estábamos tratando de reconstruir ahora. De entender que esas escrituras en particular hablaban de las proyecciones sobre B1 y B2 respectivamente. Bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Que vale hacer eso? Sí, sí, se entiende. Bien. Y en particular, esto si lo piensan, entonces sería la proyección, lo pensamos acá abajo si quieren, ¿no? La proyección sobre el subespacio generado por B sub 1 y B sub 2. Esto, ¿no? B sub 3 lo podemos escribir como 0, 0, 1, menos la proyección del 0, 0, 1 sobre el subespacio generado por B1 y B2. ¿Se entiende eso? Como que podemos pensar acá en un subespacio S, si quieren, donde S es el subespacio generado por B sub 1 y B sub 2. ¿Se entiende esta forma de escribirlo? ¿Qué cuidado Sí, había sí, que tener profe. ahí? ¿Cuál es el cuidado que había que tener ahí? Para poder describir la proyección sobre un subespacio a partir de las proyecciones sobre las direcciones individuales, como la suma de esas proyecciones individuales. ¿Qué cuidado había que tener ahí? Que aparecía incluso en la definición, ¿no? Desde el vamos, había una característica, una condición que no podíamos omitir. La ortogonalidad. Tal cual. O sea que la base sobre la cual estamos descomponiendo estas direcciones tiene que ser una base ortogonal. Y acá justamente sí. Así lo estamos armando. B1 y B2 son vectores ortogonales. Por lo tanto, tiene sentido esta escritura. ¿Sí? Asumiendo acá entonces que S sería el subespacio, lo pongo acá, ¿no? Donde S sería el subespacio generado por B1 y B2. Bien. Pero bueno, hay que calcular esto. Yo un tiempito más para que ustedes lo hagan y me van diciendo, ¿sí? ¿Qué nos quedaría? Que, por supuesto, lo pueden hacer a partir de estas proyecciones, ¿no? Bien.
Bien, cuando lo tienen me van diciendo, ¿sí? ¿Quién es B sub 3? Lo ponemos en común. Profe, no sé si estoy equivocada, pero a mí me dio 0, 0, menos 4. Porque la primera proyección me dio 0 directamente. Bien, ahí copiándose el vector que vos me decías, nunca chequeamos si B1 y B2 eran efectivamente ortogonales. Ustedes se creyeron que efectivamente estaba bien y bueno, pero hay que corroborarlo, pero sí podemos hacerlo con B sub 3, con este B sub 3 al menos, para chequear si efectivamente es o no ortogonal con estos dos. ¿Es ortogonal con B sub 1? Claramente sí. Fíjense que el primer producto nos va a dar 0, el segundo producto también nos va a dar 0 porque es la suma de estos dos por otra cosa, y el tercer producto también nos da 0 porque es este valor contra este valor por 2, ¿es cierto? Pero en definitiva ya tenemos que efectivamente el 0, 0 menos 4 es ortogonal al 2 menos 3, 0. También tiene que ser ortogonal al 2, 2, 5, y ahí falla. Si lo ves, el mismo argumento permite justificar que los primeros dos términos de este producto, tanto el U sub 1 contra B sub 1 como esta suma contra esta suma, como estos dos son 0, esos dos primeros términos son 0. Pero el último término implica justamente multiplicar las terceras componentes y después por 2. Y eso en este caso nos daría entonces menos 40. ¿Sí? Por lo tanto el 0, 0, menos 4 entonces no estaría bien. Pero se entiende cómo lo chequeamos, ¿no? Profe, el hecho de Dale. verificar los vectores que dijo recién es para hacerlo por si nos equivocamos. O sea, pero si hicimos el procedimiento bien, o sea, tendría que dar todo, ¿no? Sí. Pero si vos te equivocaste en el 2, por más que hagas el procedimiento bien en el 3, va a haber un error en relación con el Ah, enunciado. Si vas a armar tres vectores que sean ortogonales entre sí, o dos, los últimos dos, pero va a haber un error en cuanto a lo que estaban buscando originalmente. ok, ok. Bien, ¿alguno lo tiene?
damos unos minutitos más y si no, seguimos, ¿sí? Recuerden que estamos buscando entonces el tercer vector. Está el tercer vector que tiene que ser ortogonal a los primeros dos, siendo los primeros dos, por como estamos diciendo acá, vectores de W. O sea que en particular estamos buscando un tercer vector que sea ortogonal a estos dos vectores que conforman una base de W, que para nosotros, ahora, esa base ortogonal sería la compuesta por 2 menos 3, 0 y 2, 2, 5. ¿Está? Nos faltaría encontrar justamente ese tercer vector, que tiene que ser ortogonal a los otros dos. Bien, ¿alguno lo encontró? ¿Alguno se dio cuenta cuál era el tercer vector? Bueno, avancemos, aunque sea para que podamos cerrar, porque nos faltaban unas cositas más hacia el final. El vector B3 podría ser tranquilamente el vector 1, 1, menos 1. El vector 1, 1, menos 1, si miran ustedes cuáles son los vectores que teníamos originalmente, el vector 1, 1, menos 1 es el vector que nos permitió definir los elementos de W. Justamente definimos a W como aquellos vectores de R3 que eran ortogonales con el 1, 1, menos 1. Es decir, que cualquier vector de W tiene que ser ortogonal con el 1, 1, menos 1. En particular, por cómo lo fuimos construyendo y por lo que nos garantizaba este procedimiento de Gram-Schmidt o este método, B1 y B2 son elementos de W y conforman en sí mismo una base ortogonal de W. Por lo tanto, la dirección perpendicular, en este caso sería una dirección ortogonal a estas dos, vendría dada por el 1, 1 menos 1. ¿No llegan a ver eso? Profe, Dale. si nosotros trabajamos con otros vectores B1 y B2, igual íbamos a llegar al 1, 1 menos 1 o algún múltiplo. No, en particular,
con la cuenta que estábamos haciendo antes, no nos iba a quedar seguramente el 1, 1, menos 1. Posiblemente nos hubiese quedado capaz 2 séptimos, 2 séptimos, 2 séptimos, o un séptimo, un séptimo, un séptimo, porque había un séptimo ahí dando vueltas. Pero en particular, de seguro nos tiene que dar un múltiplo del 1, 1, menos 1. Porque eso es coherente justamente con esto, de nuevo, con lo que veníamos trabajando desde el principio, que es esto. Y en particular con lo que puse acá antes, que lo omití, y es esto. Justamente W está definido como el complemento ortogonal de un subespacio, aunque no esté puesto de forma explícita. Porque justamente el subespacio generado por el 1, 1, menos 1, el subespacio generado por el 1, 1, menos 1, llámense si quieren S, es el complemento ortogonal de W. Así como lo veníamos definiendo acá. ¿Lo llegan a mirar eso? Si pensamos en el subespacio generado por el 1, 1, menos 1, esta condición es la que uno plantea en la búsqueda del complemento ortogonal. ¿Está? Sí, bueno, menos 1, 1, como propone Eduardo, justamente es un múltiplo de este que está acá. Si después de simplificar, está perfecto. Un múltiplo del 1, 1, menos 1. Tomo este porque es el que teníamos como referencia, ¿está? Pero en particular, entonces, si uno hace todas las cuentas, y la idea es que ustedes la hagan también para ver, primero que practiquen un poquito de eso y para después comparar con lo que tendría que habernos dado, un múltiplo del 1, 1, menos 1. Está por esta condición que decíamos acá antes. ¿Bien hasta acá? Porque lo que nos quedaría entonces es, si esta es la base ortogonal de R3 que definimos, tenemos que finalmente encontrar esto. Recuerden que esta en particular era una manera de nombrar ese error cometido cuando aproximamos al vector 0, 0, 1, en este caso, por vectores W, y que dijimos que la mejor aproximación iba a ser la proyección del vector 0, 0, 1 sobre W. O sea que en particular estaría dada a partir de esa expresión, de ese número. ¿Sí? ¿Por qué fuimos a buscar la base ortogonal? ¿Por qué tuvimos que construir la base ortogonal? ¿Por qué tuvimos que ir primero por esta determinación? Profe, puede ser porque si no la aproximación no sería la óptima, o sea, no estaríamos buscando la distancia mínima. Sí, eso es, si no buscamos este vector, de seguro esto sería un número mayor. Y en particular, esta definición implica ir por esta expresión. Ahora bien, ¿para qué construimos la base ortogonal? ¿Para qué tomamos esta base? Si lo que tenemos que calcular es esto. ¿No es de donde partimos para hacer la demostración que la base sea una ortogonal? O sea, que sea la proyección de una base ortogonal. Sí, a ver, Porque, tiene que ver un poquito con una primera forma de calcular esta proyección, y es a partir de la base ortogonal. Para que podamos calcular entonces como la suma de proyecciones individuales, necesitamos que la base que usemos, en este caso, la base que usemos de W, sea una base ortogonal.
¿Estamos con eso? Es cierto que no hizo necesario este último vector para eso. No era necesario toda esta construcción, sino que simplemente con estos dos era suficiente. ¿Está? Si lo que queríamos era únicamente buscar esto. ¿Está? Ahora bien, lo anterior era para poner un poquito en juego esta relación. ¿Está? Y empezar a darnos cuenta un poquito que, de alguna manera, al construir vectores ortogonales, en particular lo que estamos haciendo de alguna forma también es trabajar con complementos ortogonales. En particular, por ejemplo, es el subespacio generado por el tercer vector es el complemento ortogonal del subespacio generado por los primeros dos. O bien, el subespacio generado por el primero es el complemento del subespacio generado por el 2 y el 3. Todo tiene que ver porque son vectores ortogonales y por esa propiedad que trabajaron hoy con Manuel, que es un poco la forma para calcular el complemento, y es operando con una base. Era cierto que necesitábamos un generador simplemente, pero las bases son generadores, entonces por eso hablaba en términos de la base. Operando, comparando y buscando la ortogonalidad con vectores de una base. ¿Está? Pero para lo que teníamos que calcular acá, simplemente estos dos nos servían y entonces la proyección sobre W del 0,01 se traduce en la suma de las proyecciones sobre B1 sobre B2. ¿Está? Que después dejo para ustedes que lo calculen y que devuelve ese vector. Acá sí no podemos eliminar y decir, bueno, me quedo con el 2, 2, 5 solamente, porque la proyección del vector va a ser única. Fíjense que si es un múltiplo del 2, 2, 5, esta dirección en particular no nos dice nada. El vector 0, 0, 1, al ser proyectado, queda sobre la recta del cual el 2, 2, 5 es un vector director. ¿Está? Pueden entonces después chequear las cuentas, terminar y efectivamente mostrar que esa proyección es el 2, 2, 5 por un séptimo, o 2 séptimos, 2 séptimos, 5 séptimos. Y en definitiva, entonces lo que necesitamos es la norma de esa resta. Esa resta rápido es efectivamente el vector menos 2 séptimos, menos 2 séptimos, 2 séptimos. Y la norma de ese vector, que la pueden calcular rápido, es 1. Una forma de calcular rápido esto es pensar a este vector como menos 2 séptimos por el 1, 1 menos 1. Y aplicar ahí alguna propiedad con respecto a la norma de cómo extraía los escalares, ¿sí? Que tomaba el módulo de ese escalar que multiplicaba. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien, faltaban algunas cosas más, pero en un momento decidí ir más despacio porque no quería cargarlos demasiado en la clase de hoy con un montón de definiciones y propiedades, por eso fuimos un poquito más despacio, porque lo que nos quedaba ver es que en particular este vector, que es cierto que obtuvimos a partir de esta resta, este vector también es una proyección, y es en particular la proyección del vector 0,01, del vector que estamos tomando, la proyección del vector 0,01, pero sobre el complemento ortogonal de W. Es decir, que esta resta que está acá, en particular nos da la otra proyección posible, que es la proyección del 0,01 sobre el complemento ortogonal de W. Lo que nos faltaba es discutir un poco por qué eso era así, de dónde venía, entender un poquito las propiedades, mostrar algunas cosas al respecto, pero iba a ser demasiado para hoy, por eso decidí saltearlo para la semana que viene e ir más despacio en esto que estábamos discutiendo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien, si quieren, por favor, chequeen eso. Porque es rápido encontrar el complemento ortogonal de W, porque ya lo hicimos. El complemento ortogonal de W justamente es el subespacio generado por el 1, 1, menos 1. Fíjense justamente que este vector es un múltiplo del 1, 1, menos 1. Chequeen que este vector es la proyección del 0, 0, 1 sobre el 1, 1, menos 1. O sea, chequeen eso para al menos comprobar, antes de que lo discutamos la próxima clase, comprobar que efectivamente esta resta, la resta entre un vector y su proyección sobre un subespacio, nos va a devolver la proyección del vector sobre el complemento ortogonal de ese subespacio.
Y dentro del contexto que estamos trabajando nosotros, eso va válido en el contexto donde estamos con dimensiones naturales, ¿no? Podemos demostrarlo rápidamente. Bueno, ¿estamos hasta acá? Entonces, quedan algunas cosas para que chequeen, algunas cosas para que vuelvan a pensar antes de avanzar con lo último que nos quedaría la semana que viene, algunos detalles que nos quedarían, ¿sí? Y el último tema en particular. Todos, entonces vuelvo a preguntar, Profe, ¿todos entregaron la tarea? ¿Todos recibieron la respuesta? ¿Nuestra respuesta? Sí, a gusto decir. no le iba a preguntar si este archivo lo podía subir así lo repasamos ya para la clase que viene. ¿Esta presentación? Sí, sí, sí. Así ya la Sí, sí, teníamos ahora lo leída subo. y Sí. genial, gracias. Bueno, entonces, si hasta acá se entendió y no hay dudas, y si ya mandaron entonces el archivo, nos despedimos hasta la próxima semana, chicos. Si tienen alguna duda, la pueden hacer todavía. O la consulta. Ok, profe, buenas tardes, nos vemos. Bueno, nos vemos Chao, entonces el profe, miércoles que buenas viene, tardes. chicos.